Bueno, buenas tardes, buenas noches. Una vez más nos llama el carnaval acá en este anfiteatro Canario Luna. Y ya que está, vamos a decir la grilla hoy, de lo que va a estar y usted va a tener en directo en nuestra página de Yo Opino y Usted También, y las otras 4 páginas que tenemos, que usted ya las conoce. Hoy la grilla de Sociedad Anónima, después está la clave, curtidores y cierran, nos obligan a salir. Terrible espectáculo para ver, una noche hermosa. Daban lluvia para hoy y no, bueno, bien para todos, ¿no? Para este carnaval. Bueno, como siempre le decimos, carnaval y invitados. Siempre traemos invitados ¿para qué? Para sacarnos algunas dudas respecto a la look. Y bueno, a quienes tenemos acá presentes, ya algunos han pasado por acá y esta es su segunda oportunidad. Y bueno, está Santi, Pedro y el cable, famoso cable que le dicen. Y acá vamos a empezar a desarrollar algunos temitas de la look. Ya habíamos hecho una introducción el otro día respecto a la juntada de firmas y todo lo de la pandemia. Hoy nos vamos a internar un poquito más en temas de seguridad social y otros temas que tienen los artículos. Primero, bienvenidos una vez más al programa Yo Opino y Usted También. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es un gusto estar acá. Y bueno, esta ley de urgente consideración que lamentablemente nos hace retroceder en derechos, en protección y en protección social. Hay un artículo, el 215, que está dentro de los 135 artículos, que habla de la inclusión financiera. Y ahí cambia las reglas de juego, perjudicando a los trabajadores. ¿Por qué? Porque cambia diciendo que no es obligación pagar las remuneraciones, es decir, el salario, a través del sistema electrónico, el sistema bancario. Esto dio resultado, fundamentalmente en esos colectivos más vulnerables, los rurales, domésticas, cuando tenés relación 1 a 1, es decir, tenían la obligación de pagar electrónicamente, donde quedaba una constancia, y ahí se podía ver si realmente se le pagaba el laudo, se le pagaba por las horas que trabajaba, se le pagaba lo que debería de corresponder según la legislación vigente y los convenios colectivos vigentes. Esto cambia la luz. Ahora se dice que hay más libertad, pero ¿libertad para quién? Nosotros decimos libertad sí, pero para el patrón, no para el empleador, no para el empleado, para el empleador. Y acá en la cadena o en el ámbito laboral, el más débil de la cadena es el trabajador, el que no puede resolver la situación. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo. Yo necesito trabajo, por supuesto, para sostener a mi familia, para poder comer, para tratar de lograr las necesidades básicas. El empleador está ofreciendo trabajo. Yo le digo, bueno, yo quiero trabajar con usted. Bueno, te voy a pagar 100 pesos. Ah, el laudo son 120. Bueno, son 100 pesos lo que te voy a pagar. Pero aparte, te lo voy a pagar en la mano. Porque si te lo pago electrónicamente, a vos te queda un comprobante de que te estoy pagando menos. Por lo tanto, mañana me haces una denuncia en el ministerio y me tenés que cobrar desde el primer peso todo lo que te debería de haber pago. O las horas extras que te vas a hacer horas extras, pero no te las voy a pagar. Por lo tanto, no van a quedar en ningún recibo ni constatados en ningún lado. Esto nos hace acordar a épocas anteriores al 2005, donde la informalidad trillaba por el 40-44%. ¿Por qué la informalidad andaba en ese porcentaje? Muy sencillo, porque no había legislación para proteger al trabajador. Y esta es una. Imagínense, porque dice, no, porque hay libertad. Sí. Cuando yo voy a discutir con el patrón, con el futuro patrón, porque me va a dar trabajo y yo tengo la necesidad, si me paga 20 pesos menos, 30 pesos menos, con tal de poder llevar la comida para mi casa, para mi gurises, y bueno, pagame lo que sea porque yo necesito. Porque yo le voy a decir al patrón, por ejemplo, no, yo quiero que me lo pague electrónicamente. Bueno, mirá, ponete atrás en la fila, que hay 150 más que les voy a preguntar lo mismo que vos, y ese va a quedar.
Entonces, lo que hace es quitarte derecho, romper todo ese marco legal que había para proteger al más débil. Y bueno, esas son cuestiones que van a perjudicar no solo al trabajador, no solo al país, sino a la seguridad social con más informalidad. ¿Y qué tema tocaste respecto a lo que estabas hablando? Porque ya pasa que empiezan a pelearse trabajadores con trabajadores, ¿no? Aquel que quiere laburar y el otro que dice, bueno, dejate de joder, y el otro dice, no, vamos a pelear por los derechos. Te digo porque ahora que se usa mucho el celular, se ha visto, hasta en la educación hubo algunos problemas entre mismos trabajadores. Y en este tema quería meterme como trabajadores. Sabemos que la LUC nos favorece al patrón en este sentido. ¿En qué tendríamos que elaborar más nosotros como trabajadores y decirle a aquel trabajador que está indeciso? Porque hay trabajadores que están indecisos y no saben si van a votar, no van a votar, si votan en blanco. Hay gente que me dice, yo voto en blanco, pero no sabe. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para convencer a ese tipo que está indeciso y no sabe si va a votar? Bueno, en realidad los 135 artículos abarca un montón de cosas. Y la mayoría, si no te digo todos, van en contra de nuestra calidad de vida. Tanto en la educación más nuestra calidad de vida, tanto algo que pasó ahora recientemente, que puede seguir pasando, en los temas de seguridad. Está bien que hay que pensar en los temas de seguridad, por supuesto. Ahora, está bien también que a una mujer que introduce a una cárcel 40 gramos de marihuana o de cocaína, se le den 4 años de prisión. Y a un empresario, por eso es su lucha de clase. Yo soy clase trabajadora, no soy clase empresario. Por más que puedo tener un mejor salario, siempre soy trabajador si tengo un salario. ¿Qué pasa? Un empresario que pone en un container 4.000 kilos, no 400 gramos, 40 gramos, perdón, 4.000 kilos, no solo tiene prisión domiciliaria, sino que puede salir del país a casarse, a recorrer, porque tiene las condiciones económicas, porque estoy seguro que aunque le den la posibilidad de salir del país a esta muchacha de joven que introdujo 40 gramos a la penitenciaría, que yo no estoy justificando que está bien, estoy diciendo que las leyes las están profundizando. ¿Para qué? Para estigmatizar que el pobre es de una clase en la cual puede roba, hace todo lo peor que pueda tener una sociedad. Ahora, el rico, si roba es porque le anduvieron mal los negocios, porque se equivocó, porque él no se dio cuenta. Bueno, eso es parte de lo que hay dentro de la ley de urgente consideración. Y es cierto, porque últimamente, haciendo un poco de historia, con este tema, ¿no? Y todo lo que trajo la LUC, los que van más con eso son los pobres. Ahora, vos te estás tocando un tema que es súper importante y que la gente a veces no sabe. La persona que a veces están obligadas a llevar drogas dentro de las cárceles, pues las extorsionan de adentro, porque hay que ver el trasfondo. Esa mujer que fue, ya sé que le dieron 4 años, fue una mujer que estaba en realidad amenazada y tenía que entrarla. Y se come por 2 chasquis 4 años. Y estamos hablando de este tipo que se fue a casar a Argentina. Bueno, eso es la LUC. Eso lo demuestra. Y no sé si le damos un rato de la palabra también a los compañeros que PCNT. Bien, no bien, es excelente el análisis que están haciendo los compañeros acerca de ese caso puntual, ¿no? Que es un caso que tuvo, primero que nada, perdón, buenas tardes, buenas noches a todos y muchas gracias por recibirnos otra vez acá en este lugar que es mágico, ¿verdad? Bueno, y en ese caso es un caso que tuvo mucha repercusión estos días, ¿verdad? Porque obviamente en la noticia también sale que ese empresario narco, el narco empresario, ese narco de la soja, ese narco en libertad, que tiene esa libertad de salir a casarse, a recorrer el país, a recorrer otros países, ahí marca una brecha gigantesca, ¿no? En lo que es lo que viene a querer hacer la LUC, ¿verdad? Esa clasificación de una parte del pueblo con otra, esa élite
que domina, que predomina, que tiene el capital, que tiene las industrias, que hace las exportaciones, que maneja el mercado financiero, que maneja el mercado no solo empresarial, sino el tema de los camiones, el recorrido, todas las empresas que hoy vemos camioneros por todos lados repartiendo y perdiendo la vida en las rutas, ¿no? Pues son compañeros de trabajo que pierden la vida en la ruta, para empresas las cuales se evaden millones y millones de dólares, ¿no? Todo eso, para esa élite están hechos esos artículos de la ley de urgente consideración, ¿verdad? Que nosotros para salir a explicarle al ciudadano, a la vecina, al vecino, al trabajador, a la trabajadora, al kiosquero, no le vamos a decir nosotros que vamos en contra del gobierno. Nosotros no estamos en contra del gobierno. Nosotros estamos en contra para derogar esos 135 artículos de la ley de urgente consideración. Lo que nosotros queremos es derogar esos 135 artículos que consideramos que son los más nocivos, como dijimos la otra vuelta que estuvimos acá y como todos han repetido, son los más nocivos de la ley de urgente consideración, ¿verdad? Pero que se entienda claro que esto no es un plan contra el gobierno. El sí no es un sí contra el gobierno. Es para derogar esos 135 artículos. Nosotros queremos que el gobierno continúe su mandato y que cumpla su proceso, ¿no? Y bueno, que después lo verá una elección libre como tiene que ser, ¿no? Democrática. Sí lo cambia, ¿no? Pero nada tiene que ver con la ley de urgente consideración. Lo único que nosotros estamos tratando de hacer con esto es anular esos 135 artículos que consideramos son los más nefastos y, obviamente, intentamos defender los derechos y las conquistas que hemos tenido como pueblo, como trabajadores en estos años, ¿verdad? Sí, a mí me permitió un bocado. Yo creo que, a ver, lo primero que tiene que saber aquel trabajador, tanto que está sindicalizado como que no está sindicalizado, o aquel jubilado que de repente participa de una asociación de jubilados, o aquel que no está jubilado, está sin trabajo, que esto lo va a afectar a lo largo y ancho. Que ya viene afectando y que va a afectar más duro aún. Porque hay procesos que se vienen frenando a consecuencia de que se juntaron las 800.000 firmas, pero que están esperando el resultado del referéndum para saber si ese proceso se profundiza o se para y se frena. Yo, para poner algunos ejemplos puntuales, que pasó ahora hace muy poco, que es la suba de combustible. Hoy se intenta poner en la opinión pública de que esto es una lucha entre los del Frente Amplio y el PCNT contra los partidos de coalición. Y claramente la suba de combustibles genera un antes y un después en la calidad de vida del trabajador sindicalizado, del no sindicalizado, del desempleado, de aquella persona que está jubilada, de la que no está jubilada. Afecta a lo largo y ancho, porque esa suba de combustible que autoriza la ley de urgente consideración a subirlo a cada 2 meses, genera el traslado a precio de todos los empresarios. Y eso genera que cada commodity, o sea, cada harina, cada aceite, cada leche, suba y eso sea dinero de los trabajadores, que cada vez su salario es más profundo el agujero que nos están dejando. Porque si bien la negociación colectiva hoy no se toca como negociación colectiva, sí tenemos que decir que se usó lo que era la crisis sanitaria para generar un agujero en el bolsillo de los trabajadores, donde se generó un convenio puente con un aumento de salario que era cero, porque en definitiva los trabajadores lo que generaron era la recuperación de salario de lo que se debía. Y eso se dijo que en esta negociación colectiva, una vez salida, se iba a reparar, cosa que no pasó, cosa que hay sindicatos que todavía están discutiendo. Entonces, ese tipo de agujero no solamente se lo generó al trabajador sindicalizado y al trabajador no sindicalizado, no. Lo generó a lo largo y ancho, hasta el propio jubilado que se vio afectado. Entonces, ¿por qué es necesario votar el sí el 27 de marzo? Porque, entre otras cuestiones, este tipo de política va a seguir generando que la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos uruguayos sea cada vez peor. ¿Por qué? Porque tenemos de que hay un 1% que se ve favorecido con estos 135 artículos y hay un 99% de la ciudadanía que se ve desfavorecido. Y segunda discusión, que no es una discusión entre el gobierno y lo otro. ¿Por qué? Porque son 135 artículos de una ley de 500. Entonces no es una discusión la LUC sí, la LUC no. La discusión es 135 artículos que hacen a retroceder en derecho, como bien decía, y en empeoramiento de la calidad de vida de cada uno de los trabajadores, las trabajadoras y de los jubilados y las jubiladas y de la sociedad toda. Esa es la discusión. No, la discusión no es gobierno sí, gobierno no, porque cuando vos vas a cargar nafta no te van a preguntar si sos del Partido Colorado o del Frente Amplio,
y dependiendo de eso te van a cobrar lana hasta que te cobren. No, eso no pasa. Y segundo, cuando vayas a comprar la leche, el pan o lo que fuere, tampoco te van a preguntar para decir, bueno, a vos te hacemos el traslado de precio, a vos no. Y eso tiene que estar claro en cada una de las personas que mañana vea el video o lo que fuere. Tiene que estar claro que esto no es una discusión entre partido o no partido. Es una discusión como sociedad que tenemos que generar porque se nos va la vida en esta discusión. Porque el agujero después no lo recuperas más. Pasás 20, 30 años para tratar de generar alguna condición más. Pero ese agujero no lo recuperas más. Porque vos podés terminar con un auto. Ahora, empezar con un auto y terminar con un auto. Ahora, si en el medio lo tuviste que vender al auto, no es lo mismo. Y en el salario pasa exactamente lo mismo. Vos podés empezar con un salario y terminar con el mismo salario. Pero si en el medio de tu salario es una U, esa U no la recuperas más. Y eso es lo que está pasando hoy. Sí, hoy actualmente. Y lo segundo es que se están generando todas las garantías a través de estos 135 artículos para generar la condición de que no te den la posibilidad de luchar. Es cierto. Porque eso es la otra condición. Esa que aparece en la cancha de ellos, ¿no? Claro. Que desapercibida, pero también muchos trabajadores no la tienen clara a veces. Del derecho, ¿no? a protestar o una huelga como tiene que ser, y eso está armado como para que el trabajador pierda por todos lados. Hablando de este tema del derecho a huelga y el tema conseja salario, porque también, viste que el uruguayo, yo lo he comprobado que el uruguayo se olvida a veces algunas cuestiones. Porque si vos haces historia para atrás, los consejos salarios costó mucho tenerlos. Hoy ya no los tenés. Y hoy ya tenés todo, como decís vos, a favor del patrón. Ahora, en un marco de diálogo con este gobierno, pensando de que se intentó y no se pudo, a futuro, ¿vos cómo ves el tema, el derecho a huelga? ¿Se va a complicar la mano? Porque yo creo que se va a complicar la mano. Después, si gana el sí o no gana, se va a complicar porque viene durísima la mano si llega a ganar el no, ¿no? Sí, exactamente. Es más, los trabajadores, la principal herramienta que tenemos los trabajadores para llevar la protesta a la opinión pública, porque todos sabemos que hay un cerco mediático el cual no nos deja ver o no le deja ver al pueblo la protesta cuando hay algún derecho vulnerado, es la huelga. Pero no solo el movimiento sindical. Yo hablaba con unos compañeros de algo que pasó en San Luis. En San Luis hubieron unos problemas de inseguridad y cortaron la calle. Y cortaron por mucho tiempo la calle. Eso es huelga. Que no lo vinculen solo al movimiento sindical. Le están quitando el derecho al pueblo, no solo al movimiento sindical. Porque muchos dirán, bueno, pero es para el movimiento sindical, aunque el movimiento sindical es el que genera las condiciones de vida para que la sociedad mejore. Por ejemplo, recién hablaban de los consejos salarios. Esto que pasó en el 2020 y en el 2021, en los consejos salarios, donde la mayoría de los sectores ajustaron por debajo de la inflación, generó en los jubilados y pensionistas. En el 2020, es decir, porque aumenta por índice medio de salario las jubilaciones y pensiones todos los eneros, es decir, en el 2021, en enero de 2021, como la negociación colectiva del 2020 fue un ajuste por debajo de la inflación, un 1.8 menos, los jubilados y pensionistas perdieron poder de compra también, igual que los trabajadores. Pero ¿cuánto se ahorró el gobierno en el 2021? Por ese, yo digo, es una jugada de ajedrez, por ese simple movimiento, por eso hablamos de programa de gobierno, no de gobierno, de programa y las políticas que se generan de medio de las grandes mayorías. Ahorró 79 millones de dólares 2021 gracias a la rebaja de jubilaciones y pensiones, porque no llegaron al 100% del IPC. Pero 2021, consejos de salario, también nos pasó lo mismo los trabajadores. Lamentablemente no pudimos crecer con el salario. En los mejores casos mantuvimos y en los peores casos perdimos. Eso generó que el índice medio de salario de 2020 sea casi 2 puntos menos que la inflación.
¿Y eso qué va a generar en los jubilados y pensionistas? Que aumentaron, o no aumentaron, ajustaron. Aumentar es otra cosa. Aumentar es por encima del IPC. Ajustaron por debajo de la inflación, tuvieron 2 puntos de pérdida y eso va a generar un ahorro, porque cuando se decía que íbamos a ahorrar, vamos a quitarle el peso al Estado, somos nosotros el Estado, los trabajadores, los jubilados, los pensionistas, la sociedad en general. Es decir, nos sacan del bolsillo nuestro para bajarle el costo al Estado. Se va a ahorrar 100 millones de dólares el Poder Ejecutivo en seguridad social. Y esas cosas es lo que tiene que ver el pueblo. El pueblo tiene que ver que no importa, ya las elecciones pasaron, no importa quién voté, quién no voté, no importa qué hice en el cuarto oscuro, lo que importa es que mire en el bolsillo y diga, ¿me alcanza para llegar a fin de mes? Antes llegaba apenas, ahora llego a fin de mes y bueno, eso es parte de la discusión tan grande que tenemos y eso es lo que tiene que entender el pueblo, que por eso el 27 de marzo votamos sí, pero no solo por los 135 artículos en sí mismo. Se viene una reforma de la seguridad social que no está dentro de los 135 artículos, pero tenían un apuro bárbaro para hacerla. En 6 meses la iban a hacer. Y el mismo Poder Ejecutivo, Rodolfo Saldain, que es el presidente de la comisión de expertos que hizo las recomendaciones para el Poder Ejecutivo de la reforma jubilatoria de la Seguridad Social, el mismo que nos hizo la reforma del 96, donde nos metieron la SAFAP y bajamos jubilaciones, dijo claramente que esto de las recomendaciones se la van a enviar al Poder Ejecutivo, pero el proyecto de ley en realidad lo van a enviar después del referéndum. Eso es una visión política. Si el yo me imagino, tienen 3, 4 reformas de la seguridad social. Una, si gana el no, los matamos. Si gana el sí, pero por poco, y vamos a hacer esta más tibia porque todavía tenemos espalda. Pero si el 27 de marzo desbordamos las urnas, capaz que o hay una pequeña reforma de la seguridad social o no hay. Porque la reforma de la seguridad social que se pretende hacer, se habla mucho de la edad de retiro y es lo menos malo. Lo que están generando es futuras generaciones de jubilados y pensionistas pobres, donde van a cobrar, si se aplica todo lo que está en las recomendaciones, entre un 20 y un 30% menos que las jubilaciones de hoy en día, que ya son bajas. Por lo tanto, yo capaz que no soy trabajador, o capaz que tengo un vecino, una vecina que se está por jubilar, o que se va a jubilar porque va a caer para los mayores de 55 años. Yo le tengo que decir, mirá, que no importa lo que votaste, esto es otra cosa. Esperá hasta el 2024 para votar el partido político que te quiera gobernar. Ahora estamos hablando de derechos, estamos hablando de necesidades, estamos hablando de condiciones de vida, de si podemos llegar, como decía algún candidato en las elecciones pasadas, a ver si contaba pesito por pesito para llegar a fin de mes. Ahora directamente, no sé si llegamos a media quincena por la suba del combustible, porque como nos decía, y yo cuando decía Santi recién lo del combustible, algunos compañeros, algunos ciudadanos uruguayos todavía dicen, bueno, no importa que suba el combustible porque yo ando en bicicleta. Sí, es real. Pero no se dan cuenta que al otro día que subió el combustible, la lechuga pasó de 70 pesos a 100 pesos, que yo gastaba, como mucha fruta y voy al puesto y compro mucha fruta y gastaba 1.000, 1.100 pesos. Fui a comprar ayer 1.600 pesos comprando lo mismo de hace unos 5 días, 10 días, 15 días. Y ahí es donde vas a sacar la cuenta de por qué tenés que votar sí. Andá al supermercado y nosotros no te hablamos. Andá al supermercado y andá el otro día al supermercado y andá el otro día al supermercado. Guardá la boleta. Y vos guardá la boleta y mirala antes del 27 de marzo y ahí te va a decir, ¿voto sí o no voto sí? Te vas a dar cuenta que tenés que votar sí. Porque lo que te están quitando es calidad de vida. Te están quitando calidad de vida. Y eso es lo que estamos peleando. Lo que peleamos en cualquier gobierno, no importa el gobierno que haya. En todos los gobiernos, los trabajadores siempre defendieron.